Gracias, Víctor Hugo. Señoras y señores, aquí comienza Minuto 1 en la pantalla de C5N. La realidad, hoy más que nunca. Lo que otros no te cuentan, lo que otros te ocultan, aquí, diariamente, te lo contamos. Con muchos temas y además, hoy tenemos un grupo de invitados muy importantes porque vamos a estar hablando de un tema que tampoco se habla, pese a que hay números oficiales. El aumento de la indigencia en el conurbano bonaerense y los últimos datos que ha aportado el ex ministro de Salud, Daniel Goyan, sobre aumento en la mortalidad infantil. De eso nos vamos a estar ocupando, de eso va a ser el debate esta noche y de eso vamos a estar hablando con representantes políticos, sacerdotes y también el ex ministro Goyan, que va a estar aportando estos datos sobre el aumento de la mortalidad infantil en el conurbano bonaerense. Lo comentaba en las últimas horas, lo comentaba ayer Berco, justamente sobre los datos de la indigencia en el corazón del conurbano bonaerense. Y ahora se suman estos nuevos datos sobre aumento en la mortalidad infantil. Vamos a estar hablando, obviamente, del escándalo en Cambiemos, donde Elisa Carrió, que se ha convertido ya no solo en la fiscal de la República, pareciera, sino en la gran catadora moral de Cambiemos, apunta contra la candidata número 8, con quien tiene varias fotos muy sonriente. Aquí la vemos, es Joana Pichetti, la candidata número 8 en la lista de Cambiemos, y si todo se da como marcan las encuestas, puede ingresar. Carrió dice que de ninguna manera le va a permitir que jure en la Cámara de Diputados. Vialidad, sociedad anónima, un tema que te vamos a estar revelando esta noche. Seguramente no lo vas a escuchar, no lo vas a ver en otro lado ni en ningún otro canal. Alejandro Berkovich te lo va a estar adelantando. Y además, la emergencia PYME en Florencio Varela, decretada hoy por su intendente. Novedades también tenemos en el caso Maldonado, que te vamos a contar a 63 días de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Pero vamos a ver, vamos a explicar este escándalo que llega a las listas de Cambiemos en la ciudad de Buenos Aires con su candidata número 8, Joana Pichetti, y a quien tiene apuntada Elisa Carrió. Vamos a comentar y vamos a explicar de qué estamos hablando justamente. Joana Pichetti es octava en la lista para diputados nacionales. Fue impugnada ante la justicia y la Cámara de Diputados por inhabilidad moral. El ex marido de Pichetti, David Bibuluch, la denunció en 2 fueros distintos por conductas inapropiadas con sus 3 hijos y por violencia familiar. Y hoy además Elisa Carrió, que la tiene apuntada y que ha dicho de que de ninguna manera va a permitir, porque, a ver, ¿qué es lo que pasa? La candidata Joana Pichetti dice que no va a renunciar, que de ninguna manera va a renunciar a su banca, sostiene que ella ha sido sobreseída en la justicia, que no tiene ningún impedimento ni para ser candidata y menos para acceder a la Cámara de Diputados si ingresa en la lista de Elisa Carrió. Diferente es lo que dice públicamente Elisa Carrió, que hoy habló sobre este tema y dijo lo siguiente: no la quiero someter al escarnio público a la candidata Pichetti, sobre todo por sus hijos, pero si es necesario, las acusaciones serán públicas. La amenaza Elisa Carrió públicamente a la candidata Pichetti. Y además dijo hoy, esta chica, Joana Pichetti, no va a ser diputado. O renuncia a su candidatura o será excluida. Pero algo es cierto, no va a participar
de ninguna sesión en la Cámara de Diputados. Claro, esta es la opinión de Elisa Carrió, porque uno acá, como en casos anteriores, tendrá que preguntarse, ¿es la opinión de Carrió? ¿Es la impugnación de Carrió? ¿O en todo caso es la justicia electoral, como pasó con, a ver, el antecedente más cercano que tenemos, la impugnación que se hizo sobre el expresidente y actual senador Carlos Menem, que finalmente la Cámara Electoral lo habilitó para ser candidato? Y acá también uno se pregunta, siendo de otro partido, fíjese, siendo de Cambiemos, digo, ¿vale con que Carrió acuse? ¿Vale con que Carrió diga, no la quiero en la lista? ¿Vale con que Carrió diga que renuncie o será sometida al escarnio público? ¿Vale eso? ¿O vale lo que diga en todo caso la justicia electoral, la justicia de competencia, que es la Cámara Nacional Electoral, que tenga una definición sobre el tema? Porque si no, como lo hemos dicho, y para que vea la claridad y la objetividad que mantenemos en este programa, lo hemos dicho en otros casos, estamos transformando esto en que cualquier opinión, porque no le gusta o porque se quieren convertir en fiscales de la República, en grandes catadoras morales, solamente por la opinión de una persona, se puede así borrar de un plumazo o impedir o decir no va a asumir como candidato, o nos tendríamos que someter en todo caso a una opinión de la justicia electoral y de la Cámara Nacional Electoral. Me parece que esto es lo que tendríamos que tener aplicado para esta candidata o para cualquiera. Porque, reiteramos, esto lo dice Carrió. No la quiero someter al escarnio público a Pichetti, sobre todo por sus hijos. Pero si es necesario, las acusaciones serán públicas. Y además dijo Elisa Carrió hoy, casi como una amenaza, una advertencia fuerte a esta candidata. La decisión de apartar a Pichetti la tomamos entre todos, dirigentes y candidatos de Vamos Juntos. Es muy saludable que un partido, apenas detecta una situación anómala, reacciona y no mira para el costado. Por suerte se detectó el problema a tiempo, por eso no va a afectar a nuestra campaña. Pero le quiero preguntar al diputado Álvaro González, que es de Cambiemos y que además es vicepresidente de la bancada de del PRO en la Cámara de Diputados. ¿Esto ya está resuelto? ¿Es la opinión de Carrió, Álvaro, o tiene que definir la justicia electoral sobre este tema? Bueno, buenas noches. Buenas noches. Lo primero que quiero decir que es un tema muy delicado, porque es un tema de familia. Claro. Es un tema que el marido ha hecho una serie de acciones contra la candidata. Es un tema que supongo yo, cuando fue nominada, el espacio de Vamos Juntos no conocía cuál había sido esta situación. No es menos cierto que tiene en una de las causas un sobreseimiento, pero a los efectos me parece a mí, de la delicadeza del tema, porque sus hijos han sido, ella ha sido excluida del hogar, o sus hijos no están con ella, tiene hijos de edad adolescente, mayores, se han hecho presentes frente a algunas autoridades y algunos candidatos de la lista, haciendo imputaciones hacia su madre. A mí me parece, desde todo punto de vista, que más allá de la posición personal que tenga uno, frente a una sospecha de estas características, yo hubiera preferido que ella dé un paso al costado hasta tanto resuelva esta situación. Ahora esto, vamos, para esta candidata o para cualquiera, Álvaro, que esto es lo que importa. En todo caso, ¿no tendrá que definir la justicia electoral? Seguramente, y nadie se puede arrogar el rol de la justicia. Creo yo que hay algunas cuestiones que están judicializadas, pero más allá de todo esto, no tenemos que ser tan hipócritas y saber que estos temas tratados livianamente en la televisión y cuando son cuestiones de familia, no solo son cuestiones políticas, generan un ambiente en donde me parece que la discusión esta no es sana. Yo en su lugar hubiera preferido resolver este problema en el ámbito donde se tiene que resolver, que es la justicia, y no pasar por todo este problema ni generar esta situación que pone realmente
mezcla situaciones que tienen que ver de la vida privada con Álvaro, la política. ¿Por qué Lilita reacciona de esta manera? Porque Bueno, lo razonable hubiera sido, como yo decís vos bien. No soy un lilitólogo, digamos. Cada uno tiene la forma de reaccionar. Ella ha hecho una impugnación. Para eso también hay mecanismos dentro de la propia Cámara de Diputados. Para esto hay que ver si si no renuncia antes del 22, si no llegara a renunciar antes del 22 y es electa diputada. Después hay un periodo donde funciona la Comisión de Peticiones y Poderes, claro, donde pues se a eso exhiben voy yo. si está Álvaro, habilitado. a eso voy, porque si no, las instituciones, a ver, si tomamos la decisión de una persona y si no le damos curso a las instituciones o a la justicia que debe actuar, entonces ¿para qué están? O sea, vale la palabra. Una cosa de son las Carrió por sobre opiniones. todas esas cosas. Una cosa son las opiniones y otra cosa son los procedimientos. Hay procedimientos que se van a realizar a lo largo desde que vos sos electo hasta que asumís, pasás una serie de cuestiones desde la justicia electoral y después de la propia Cámara. Y ahí es donde yo creo que Carrió ha hecho o va a intentar hacer un procedimiento que se vincula a la inhabilidad moral. Bueno, gracias Álvaro, después vamos a seguir con otro tema. Habló por Twitter, porque está en el exterior, nosotros hemos tratado de buscarla, a la candidata está en el exterior en este momento, pero por tweet dijo lo siguiente, Joana Pichetti. Lo más importante que aprendí en la vida es hacer fuerte cuando la vida te da un revés, tener confianza en vos mismo, saber quién sos. Bueno, esto fue lo que dijo el 2 de octubre cuando comenzaba a insinuarse este escándalo, pero claro, no estaba con las declaraciones de Carrió, que hoy fue, reiteramos, muy dura y que prácticamente ya le está diciendo, esta chica no va a asumir, pero bueno, como recién explicaba el diputado Álvaro González, están los mecanismos institucionales del Congreso y también de la propia justicia, que creo que es lo que hay que respetar en un marco de la institucionalidad. Vamos a lo que puede ser un clima de época. Usted me ha escuchado mucho hablar a mí y decir aquí de el odio que se engendra en distintos sectores de la sociedad contra una fuerza popular como es el peronismo o contra distintos representantes del peronismo o del gobierno anterior. Hay muchas situaciones de odio y hay muchas situaciones de revanchismo que lamentablemente se están alentando de distintos sectores de la sociedad, que no es bueno para ninguna comunidad. Y es el caso de este cruce virulento que inició el economista José Luis Esper, que se caracteriza por tener opiniones muy fuertes, contra el ex senador Jorge Yoma. Vamos a ver cómo se inició justamente a través de un tuit de Esper que después lo hace explotar al ex senador. José Luis Esper, tomátelas, chamullero de cuarta. Los que pagan impuestos también son personas y están podridos de mantener vagos, como vos y los tuyos. Le está respondiendo, toma Esper, a una solicitada que hace el gobierno de La Rioja sobre un tema de no incluir la asistencia financiera en compensación que se otorgaba desde el año 1988, cuando se había sancionado la ley de coparticipación y se había quitado injustamente un punto. Se hacía referencia, Yoma había hecho referencia y Esper de la nada le dice, tomátelas, chamullero de cuarta, los que pagan impuestos también son personas y están podridos de mantener vagos como vos y los tuyos. Ahí le responde después el ex senador Jorge Yoma. ¿Y vos, Cachivache, qué hiciste en tu vida, además de hablar boludeces en TV, que te autorice a descalificar a los riojanos o a quienes elegimos? Hace 30 años que pasás la gorra haciendo pronósticos que no se cumplen y que nadie da bola. Andá, Gil. Esto le responde Jorge Yoma a José Luis Esper. Después sigue.
Responde Esper, un impresentable miembro de la asociación ilícita peronista, menemista, kirchnerista me putea. Voy por el buen camino. Besito de piquito, George. Esto es lo que marcamos, ¿no? Las acusaciones, el odio, las revanchas, las adjetivaciones y los calificativos que en distintos sectores de la sociedad están anidando realmente en forma totalmente descontrolada, como, bueno, lo están presentando en este cruce, ¿no? Y el nivel, ¿no, Gato? El nivel, también la madurez del debate político. De sí, la altura, una altura... Bueno, lamentablemente hay ausencia de debate político en la Argentina de hoy. Estamos cansados de decir, no hay dirigentes a la altura de un debate político serio como debería tener la Argentina de hoy. Lamentablemente todos los días estas son parte de las acusaciones que se dan en distintos programas o se tiran con carpetazo o adjetivaciones, pero lamentablemente es pobre, como lo demuestra esto, que por eso decimos es parte del clima, es clima de época, ¿no? ¿Hay otro más? Bueno, Yoma dice, este impresentable fue 20 años senador, diputado nacional. Por él mismo. Bueno, no. Por él mismo habla. Él habla, acá entiendo. Como Maradona. Habla por Yoma, habla como Maradona en este caso. Tercera persona. Este impresentable, lo dice él, por él mismo, fue 20 años senador, diputado nacional y constituyente, electo por el pueblo de su provincia y, entre otras cosas, fundó una universidad nacional. ¿Y vos, pontífice, qué hiciste en tu vida, además de hablar pelotudeces por televisión? Bueno, este es el cruce Esper-Jorge Yoma que se ha dado en las últimas horas, bueno, en este clima de época que se vive lamentablemente en la República Argentina de hoy. Vamos a otra cuestión. Hoy reasumió al frente de la Asociación Bancaria Sergio Palazzo, que ayer tuvo una activa participación en el Confederal de la CGT y que muchos ven como un posible futuro secretario general de la CGT. Bueno, venimos de un confederal donde claramente lo que se ha expresado después de un debate es la necesidad de que se termine esa ronda de diálogo que ha empezado la CGT y que si no hay respuestas concretas del gobierno a los pedidos de los trabajadores, tiene que haber un plan de lucha que se inicie con una medida de fuerza nacional. Esto es así porque ya hemos pasado por una ronda de diálogo anterior donde claramente el gobierno no ha contemplado ni ha cumplido con los acuerdos establecidos, no lo cumplió cuando fue las suspensiones y despido de trabajadores, no lo cumplió cuando fue el tema del bono de 2.000 pesos que se debía abonar a todos los trabajadores, no cumplió con incrementar las cápitas de jubilados que se le pagan a las obras sociales, no cumplió con derogar el impuesto a las ganancias y sí ha cumplido a pie juntilla todo el manifiesto de reclamo del sector empresario. Yo no soy optimista en función de lo que el gobierno plantea. Ojalá el resultado electoral los haga recapacitar de que no son dueños de la verdad y que la mesa de diálogo tiene que ser, como decía un líder político como Irigoyen, con efectividades conducentes, por lo menos para este sector. Hasta ahora ha sido claramente para el sector empresario. Más allá de la parafernalia de comunicación social que impone el gobierno, la única realidad es que hay 2/3 de la sociedad que está votando en contra de este gobierno. El problema es qué hacemos con esos 2/3 para que no termine siendo funcional a la estrategia de gobierno. Ojalá quienes son votados para opositores cumplan ese rol en el Congreso y nosotros del movimiento obrero tenemos que lograr la unidad en la acción para articular la protesta social. Bueno, allí estaba Sergio Palazzo, que reasumió hoy al frente de la bancaria y reitero, ayer tuvo activa participación en el Confederal de la CGT, que por ahora la CGT transita un camino de negociación con el gobierno. Muy light todo está tratando de tener la CGT con el gobierno. Hoy se produjo en el caso Santiago Maldonado, 63 días de la desaparición forzada, realmente una foto inédita que no se logró en estos últimos 2 meses. Allí, en ese campamento de los mapuches, vamos a ver la foto por favor, en el campamento de los mapuches, en el ingreso, ahí es cuando se retiraba, pero vamos a ver la foto anterior, estuvo el nuevo juez de la causa, Gustavo Geral, ahí se lo ve, estuvo 2 horas ahí, allí en
en esa tienda de campaña de los mapuches, que es una especie de sitio que tienen en la entrada, como de guardia. Ahí, con un día de mucha lluvia y de frío, ahí se lo ve al juez. Estuvo 2 horas el juez entre mate y mate charlando con los máximos representantes de la comunidad mapuche. Y logra el juez, después de esta visita, logró hoy tomar 2 nuevos testimonios de importancia para la causa, 2 nuevos integrantes de la comunidad mapuche que por miedo, que por no tener la garantía del juez Otranto, se habían negado a declarar. Estos 2 nuevos testimonios sirven para la causa porque también fueron testigos presenciales de la incursión de la Gendarmería en territorio mapuche, de esa incursión ilegal que hizo la Gendarmería, que termina con la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Digo, es una foto que no se vio en estos 2 meses, porque la última foto del juez Otranto fue rodeado de más de 300 efectivos en un allanamiento que no sirvió para nada, que fue una puesta en escena de un juez que no investigó lo que debía investigar, nada más ni nada menos que la desaparición forzada de una persona, que poco parece importa al gobierno y poco parece importa a un gran sector de la comunidad. Por suerte, el nuevo juez le está imprimiendo otro ritmo a la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Gato, no solo el juez Otranto fue con 300 policías a hacer el allanamiento, sino recordemos que terminaron con muchos mapuches esposados, entre ellos testigos. Claro, no sé si recordás, sí. Que Bueno, tenía Matías precipitados Santana. y tirados en el piso. Matías Santana, el principal testigo. Digo, no es un detalle menor eso. Sí, esposado así. Bueno, mañana les voy adelantando, vamos a tener un programa especial por los 2 meses de la desaparición de Santiago Maldonado, con testimonios inéditos en el lugar y además con un trabajo especial que está preparando Mariano Hamilton sobre una de las figuras que en último tiempo nos está hablando mucho. Y lo último, un adelanto, Berco, ¿qué nos vas a hablar? Vialidad, Sociedad Anónima. Hoy sorprendió un decreto en el Día del Trabajador Vial, además sorprendió un decreto que crea una sociedad anónima que, por lo que se lee en el decreto, en el boletín oficial, puede absorber todas las funciones de Vialidad Nacional. Estuvimos hablando con gente del organismo para ver qué consecuencias puede tener esto, sobre todo sobre los peajes que pagan los usuarios y sobre el ritmo de las obras, y nuestro informe especial habla de eso, de cómo por decreto y después de que se discutió largamente un proyecto en el Congreso como el de participación público-privada, la patria contratista puede desembarcar con todo en un área sensible para usuarios y para la planificación vial del país. Es casi una privatización, ¿no? Es virtualmente eso, Gato, efectivamente. Lo que vamos a hacer es desmenuzar el decreto y analizarlo en detalle. Bueno, muy bien, enseguida viene Berco con esa información exclusiva y aparte muy importante. Daniel Goyán, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas ¿Aumentó la mortalidad infantil? Sí, bueno, tenemos algunos problemitas en cuanto a la manipulación de los cifras de los datos estadísticos, ¿no es cierto? Durante el año 2016 no se publicaron, sino recién hasta el 8 de diciembre de 2016, cuando debería haberse hecho máximo para agosto, las tasas de mortalidad infantil del año 2015, porque eran muy buenas. Se bajó casi 1 punto, fueron casi 700 chicos menos. Y en el año 2016 se produce una serie de circunstancias y que hoy todavía, en lo que va del 17, no tenemos las cifras tampoco del año 2016. Pero aparecieron cifras a través de un trabajo de investigación de la UNICEF en la ciudad de Buenos Aires. El año pasado aumentó de 6 muertos por cada 1000 nacidos vivos, que así se mide, una tasa, sí, a 7,2. Estos son 36 chicos, con una particularidad. Estos chicos mueren en la zona sur de la ciudad y todos por causas evitables. Ese es un estudio que hacemos de soberanía sanitaria, donde se demuestra en dónde mueren los chicos y todos de causas evitables, es decir, no de las causas que son inevitables. En la provincia de Buenos Aires, que veníamos también con un descenso muy importante en el 2015 de casi 0,7%, en el 2016 todavía tampoco hay tasa publicada, pero sí se publicaron la cantidad de chicos que murieron
y la cantidad de chicos que nacieron, es decir, los dos elementos para medir. Y la tasa, que venía en franco declive, empieza a aumentar de 9.84 a 9.90. Es una suba marginal, pero el dato trascendente estadístico epidemiológico es que venía bajando con fuerza y ya se estanca y empieza a subir. Primera consideración, en el año 2016 todavía no se sentían fuertemente, por lo menos durante todo el año, todas las políticas de ajuste. Segunda consideración, también hacemos un estudio en la provincia de Buenos Aires, como todavía no hay causas de muerte publicadas, cruzamos lo que es dónde se mueren los chicos, en qué barrios, en qué partidos se mueren los chicos. Y claramente se ve que los chicos mueren más, casi un 1.25 aumenta, en las poblaciones vulnerables, en las fundaciones que han bajado a la línea de pobreza e indigencia. Es decir, que se acompañe... Donde aumenta la indigencia, exactamente, hay más mortalidad. es decir, acompaña el crecimiento del aumento de la desigualdad del índice Gini, sí, acompaña la mortalidad infantil, atacando en este momento fundamentalmente a los sectores más vulnerables. A ver, me permite, está Daniel Arroyo, que hace ya un año largo que viene hablando de la mala alimentación, la mala nutrición, la emergencia alimentaria que ha pedido. ¿Cómo se engancha con lo que está diciendo el doctor Daniel Goyán, a los datos que ustedes tienen y que venís manejando, Daniel? Se engancha perfectamente. En realidad acá están pasando tres cosas. Primero, aumentó la indigencia, la cantidad de gente que no le alcanza para la canasta básica alimentaria. Esto quiere decir que hay más gente que no llega a comer lo mínimo y es por el aumento sostenido de la canasta básica de alimentos. Comer está siendo caro en Argentina, sobre todo para los más pobres. Ahí hay un primer problema que se ve en más chicos en los comedores escolares, más gente que se queda a comer en los comedores comunitarios, baja el consumo de carne, baja el consumo de leche y sube el consumo de harina. Un primer problema es que los que están mal están peor y no les está alcanzando para comer. Lo segundo es lo que está planteando recién, aumenta la mortandad infantil, eso nos tiene que golpear a todos mal. Quiere decir que durante el primer año de vida hay más muertes de los chicos. Habla de un problema social y de un problema del sistema de salud. Y lo tercero que está aumentando la desigualdad, no solo es norte-sur en la ciudad de Buenos Aires, sino en el propio conurbano bonaerense. Se está desenganchando, hay un grupo que se va para arriba, otro grupo que se va para abajo. Yo lo que digo es, el gobierno hace obra pública efectivamente, pero nada más. El sistema de salud se está deteriorando, el sistema de educación se está deteriorando. No han decretado la emergencia alimentaria y al no decretar la emergencia alimentaria sigue habiendo más gente en peor situación yendo a los comedores. Hay un parate en la actividad del trabajo, no se está creando trabajo. Si el gobierno está mirando, creo yo, con un solo ojo, una parte está haciendo que la obra pública, el resto se está desacomodando mal y peligrosamente. Los que están mal están peor claramente en Argentina. A ver, está el padre Francisco Paco Olivera, que hemos hablado en más de una oportunidad, porque usted lo ha comentado, cómo ha tenido que salir a reemplazar los talleres textiles que tenía y poner comedores. ¿Y cómo está esta situación? ¿Ustedes tienen casos de mortalidad infantil? Hacía rato que no enterraba algún chico y lo he hecho este año. Y la verdad, si eso no es pecado, yo no sé a qué se le llama pecado en cristiano, ¿no? Que los más pobres sean más pobres todavía, la verdad, realmente no tiene perdón de Dios. Y yo recuerdo acá que nos habían dicho que el plan Cunitas era una cosa malísima, que se había demonizado totalmente. El plan Cunitas precisamente estaba armado para mejorar que no hubiera tanta mortalidad infantil. Recién ahora, después de un montón de presentaciones judiciales, empezaron a dar las cunitas con cuentagotas y empezaron a poner tantas, normas, que una me llegó que incluso solamente se le iba a dar a las madres que tuvieran hasta 3er grado. Digamos, ya cosas que son inverosímiles, ¿no? Bueno, esto lo vemos. Las estadísticas dicen que anda un poquito mejor la economía, sí, pero es mentiroso, porque eso en comparación con el 2016, donde todo se fue a cualquier lado, ¿no? Nosotros lo que vemos en los barrios es lo que acaba de decir, que no hay trabajo, que la gente viene cada vez más a los comedores y que cada vez están en mucha peor situación. Álvaro, ¿cómo se compatibiliza esto con los datos que da el gobierno, ¿no? De que hay aumento en la actividad económica, recuperación, empleo. A ver, los datos que da el gobierno son los datos de un INDEC que ha sido reformulado y tiene hoy una credibilidad que durante muchos años no tuvo.
Después me parece que mezclamos varios temas a la vez y está bueno hablarlos a todos. Creo yo, en primer término, que hablar de la mortalidad infantil para cualquier cristiano bien nacido es un tema que nos debe develar, nos debe sacar el sueño y no lo debemos mirar en términos de contienda electoral o en tiempos electorales mirar esto, porque a mí me tocó ya, en algún momento, siendo legislador de la Ciudad de Buenos Aires, discutir este tema de la mortalidad infantil. Es un tema que le debemos dar toda la atención posible y acá no debiera haber ni buenos ni malos. Lo que debiera haber es un plan determinado para que esto no ocurra. Mezclar la mortalidad infantil con el plan Cunita, que puede tener el plan Cunita, me parece la mejor de las intenciones. El problema del plan Cunita no fue las intenciones del plan Cunita, fue lo que compraron a través del plan Cunita y a quién se lo compraron. Son dos cosas distintas esas. Entonces, me parece que estamos como mezclando todo. No, creo que se refería a que hablaba justamente que el plan Cunita había disminuido la mortalidad, ¿no? La SRL que vendió las cunitas, lo mezclamos con... Bueno, son dos temas distintos. Hay un tema, no es distinto, fíjese, diputado, porque el plan Cunita específicamente venía a resolver un tema, no lo inventamos nosotros. Si fuera como dice usted, que era por otro motivo que se sacó, se hubiese corregido ese motivo, se mejoraba la licitación, pero continuaba el plan. ¿Eso no fue así? Pero continuaba el plan. Ustedes hablan como si no hubieran estado nunca en el gobierno. Esto es lo que a mí me sorprende. ¿Se dan cuenta ahora de lo que han hecho durante 25 años? Esto es lo que no entiendo. Pero no entremos en eso, estamos hablando de cifras objetivas. Se descontinúa el plan. No es que sigue el plan bajo otra modalidad, etcétera. Miren los datos de La Pampa, porque digo, como ustedes no publican datos, no hay publicación de datos, entonces... El INDEC lo datos publica, de La Pampa, ¿cómo que no? No están publicados, los datos de salud no están publicados en la Argentina. Bueno, no estarán disponibles todavía, ya se publicarán. No están disponibles porque se manipulan. Bueno, no importa. La Pampa. Que hablen ustedes de manipular datos, por favor. No, por supuesto. Seamos serios. Ustedes se la pasaron manipulando datos durante una década y vienen a decir que manipulamos los datos, pero no es así, doctor, discúlpeme. Debatamos seriamente. A ver, porque si no siempre se pudre con la pesada herencia que ustedes dicen que recibieron. No, vamos realmente... Estoy hablando de gestión. El modelo de gestión de ustedes es el que dejó la cantidad de pobres que tiene la Argentina. Ese es el modelo. 24 años. ¿Sabe lo que le voy a decir? Que en La Pampa, por ejemplo, una sola provincia, y Chica, denunciado por el gobierno de La Pampa, este año murieron 8 chicos por colecho. ¿Quién gobierna La Pampa? En La Pampa. No, por falta de cunita, porque los chicos están con el colecho. ¿Quién gobierna La Pampa? El gobernador Berna. Pero ustedes le sacaron el cunita. Como no hay cunita, se mueren los chicos. Denle una cuna. Por favor, denle una cuna a los chicos para evitar el colecho. No se van a fundir, no van a gastar mucho dinero. Hay que tratarla con la seriedad que requiere. Hay que tratarla con la seriedad que requiere. Saludable. El plan Cunita fue un ustedes escándalo. mienten todo el tiempo, se la pasan mintiendo, hablando de una pesada herencia que no existió, y resulta que ahora le dicen a la gente que están mal y que los ame cuando ustedes las están llevando a la gente a una situación sin salida. Que no existió la pesada herencia, muy bien. A ver, Daniel, sí. Primero, el sistema de salud está empeorando en Argentina, eso es objetivo, y en la provincia empeorando. Y en la provincia está empeorando mal de verdad. Veníamos mal y empeoró. Cualquiera que tenga una duda, se va esta noche a una guardia de un hospital y va a ver la situación de gente corriendo desesperada, va a cualquiera de los 1.700 centros de atención de primaria y se va a dar cuenta que no hay insumos, que no hay médicos. Está empeorando de verdad, y de hecho acaban de cambiar a la ministra en la provincia de Buenos Aires hace un par de meses. Eso es así. La cunita, de la manera que sea, es clave para atender. Estamos hablando del primer año de vida de un chico. Sí hay que mejorarlo, por supuesto hay que mejorarlo, así la licitación hay un montón de cosas, pero lo que tiene que hacer el Estado es proveer lo básico de lo básico y no lo está proveyendo. Y hay una relación entre la mortandad infantil y la desnutrición, porque si efectivamente aumenta la indigencia, si efectivamente hay más chicos en los comedores comunitarios, si efectivamente hay más dificultades, eso repercute sobre el propio sistema de salud. El gobierno de verdad debería poner un ojo al sistema de salud. Está empeorando de verdad, en serio. Daniel, cualquiera no que se puede tapar el sol con la mano. Exacto. Y es cierto que puede haber algún tema no es que puntual, igual, pero tampoco es que vos agarraste la salud. Pero no tengo claro eso. Está claro eso. Estaba en un sistema que está a punto de explotar y en algunos lugares había explotado. Pero está y contra eso eran los UPA. Álvaro, hay algo que no termino de entender. O sea, yo suscribo que había que revisar las licitaciones del plan Cunitas. Ahora, ¿por qué se desactivó el plan? Es la pregunta que yo no la puedo entender. La verdad, yo no soy un todólogo. Yo lo que digo es lo siguiente. El plan Cunitas, no se me ocurre a mí, fue un escándalo nacional
producto de todo lo que ocurrió con esa licitación, una SRL que no sé, que vendía mocasines y apareció vendiendo cunitas, bueno, todo un desastre. Algo que evitaba el colecho. Por eso yo lo que dije son dos cosas. Una cosa es la formalidad con la que vos podés arribar a tratar de llevar una solución, y otra cosa es el fondo del problema. En el fondo del problema, que es la mortalidad infantil, me parece que ahí es donde todos tenemos que estar de acuerdo. Después podemos mejorar las formas en cómo salimos a mejorar esa situación, pero en el fondo no nos podemos hacer los distraídos. Todos debemos estar preocupados para que ese índice mejore. Quería decir algo el padre Paco, y está también Marcelo Peretta, que justamente quiero preguntarle sobre lo que se viene en salud. Estamos hablando de salud y se está hablando de una reforma que ya la CGT habría analizado con el gobierno de un cambio en el sistema de salud. Paco, no sé qué quería decir algo antes. Cosas rápidas, que todo decir que es una cuestión electoral, que se muera un niño no es una cuestión electoral, que se muera un niño es una mamá que perdió a su hijo, y eso es producto de las políticas que ustedes están implementando, políticas que están aumentando la desigualdad. Disculpe, en esos términos no se lo acepto. Déjeme ahora a mí hablar. Son las políticas que ustedes están implementando y siempre dicen que lo que antes se hizo mal. Bueno, si antes se hizo mal, mejórenlo. Pero antes se hacía bien y ahora se hace mal. Pero yo no le voy a aceptar que nosotros estamos implementando políticas para que se muera la gente. Discúlpeme, padre, no se lo voy a aceptar. Todos los meses. Discúlpeme, padre, no se lo voy a aceptar que nosotros implementamos política para que se muera la gente. No se la puedo dejar pasar, padre. No se lo voy a aceptar. ¿Y entonces qué hicieron? No se lo voy a aceptar, a usted parece que le hicimos poco. A usted lo que le gusta, por favor, es que los niños duerman en la cama con su papá y su mamá y se mueran de colecho. Y después otra cosita, 7 días lleva, por esto que estaban diciendo de cómo están los hospitales, en el Argerich, en plena capital, un señor con diabetes en un box de guardia. 7 días, ya fue operado 2 veces, no hay una cama. Los médicos de profe, no porque no se le dé la cama. Porque se está yendo todo el sistema de salud. Los médicos de profe están renunciando. Buenas noches, Gustavo. Un pequeño aporte respecto de los medicamentos, que es nuestra área, del área de farmacia y bioquímica, y las políticas de salud, el déficit en políticas de salud. Las embarazadas tienen que tener en su planificación vacunas que hacen que el embarazo llegue a buen término. Se está reduciendo el índice de vacunación satisfactorio que tienen que tener. El hierro que tienen que tener para también llevar adelante un embarazo adecuado también se está reduciendo. O sea, no se ataca el problema de llegar a un embarazo correcto para que después el niño que nazca pueda tener, digamos, una sobrevida adecuada. Las vacunas que se le aplican en los primeros años de vida a los niños, que están planificadas y que nuestro país tiene una cantidad de vacunas gratuitas, por otra parte, también ha bajado el índice de aplicación de estas vacunas, que muchas veces no se hace un trabajo proactivo para que le llegue a la casa. Ahora, ¿qué pasa con el tema? ¿Hay reforma del sistema de salud? ¿Qué está negociando la CGT con el gobierno? ¿O qué negoció ya la CGT con el gobierno? Se está hablando de un porcentaje de dinero que saldrá de la Superintendencia de Servicios de Salud para cubrir a 15 millones de personas que hoy no tienen ni prepaga ni obras sociales. O sea, ni están cubiertas por el sistema privado de salud, ni están en relación de dependencias cubiertos por las obras sociales sindicales. De esa manera, con ese fondo, en lugar de el Estado, a través de los hospitales públicos, facturar esa prestación que hoy hace a nuestras obras sociales, recibiría directamente el pago. O sea, en concreto se está haciendo, Gustavo, financiar a los hospitales públicos, entendemos nosotros indirectamente fortalecer el presupuesto del que disponen para atender la salud pública. Eso es lo que hoy se está negociando. Sí, Daniel. Yo creo que hoy pasa lo siguiente, el que tiene prepaga, está complicado, no le alcanza, saltea y va al hospital. El que se le cae la obra social, no puede, va al hospital. El que no puede atenderse cerca de la casa porque no hay médico, no hay condiciones mínimas, va al hospital. Tenemos una sobrecarga sobre el hospital. Y un dato que es bien preocupante, ha crecido los casos de tuberculosis. La tuberculosis es claramente la enfermedad de la pobreza, no hay doble lectura posible, no solo en el conurbano, sino en el interior de la provincia de Buenos Aires. Esas cosas son imperdonables, no importa acá de qué partido político somos, qué nos parece, no puede suceder.
ni que suba la mortandad infantil, ni que haya tuberculosis, ni que haya gente que no tenga para comer en un país que produce alimentos. Daniel, ¿qué opinas sobre esto que estaba diciendo Peretta respecto a los cambios que se vienen? Peretta, claro, respecto a lo que decía Peretta, el fondo que se va a volcar son 8.000 millones de pesos. 8.000 millones de pesos dividido 15 millones de personas y 12 meses da 44 pesos por mes. Yo dudo que se pueda hacer mucho en salud con 44 pesos por persona por mes. Por el otro lado, hay que decir también que estos fondos son fondos intangibles y que fueron destinados, redestinados por decreto violando una ley, que es la 23660 y 23661, que rige las obras sociales, y esos dineros tienen que ser absolutamente utilizados siempre dentro del sistema. Quiere decir que todas las prestaciones que se dan con los dineros que se recaban las obras sociales, incluso aquello que es del fondo de redistribución, tiene que ir a parar a los afiliados de las obras sociales. Sacarlo por decreto y ponerlo con un fin, por más loable que sea, es un hecho absolutamente ilegal. Por eso decíamos, Daniel, que si esos fondos llegaran en tiempo y forma a las obras sociales, no pasaría lo que dice Arroyo, que digamos no pueden recibir la prestación de la obra social y caen directamente en el hospital público. No digas caen. Bueno, no, perdón, sí, me corrijo, porque el hospital público o los sistemas de salud pública es de excelencia en nuestro país, pero me refiero que si el aporte lo hace a su obra social, es lógico que su prestación se la dé su obra social. Entonces, esto de no tener el financiamiento adecuado a la obra social impide dar el servicio y en definitiva se está mal utilizando este recurso que podría utilizarse mejor. A ver, Álvaro, ¿cómo se viene? No, yo creo que hoy, esto? creo que fue en Guaymallén donde se hizo el primer intento de poner en práctica esto. Es una experiencia, son para 120.000 personas en principio. Hoy se hizo en un hospital. A lo largo de los próximos, no sé si 60 días o 90 días, se intenta llegar a todos los efectores en la provincia de Mendoza. Y bueno, está visto que todos tenemos un diagnóstico que a la salud no está bien como está. Hay un proyecto de poner en marcha un cambio. Nosotros entendemos que ese cambio es en beneficio de aquellos que lo necesitan. Entonces va a tener una historia clínica unificada, donde va a estar georreferenciado el paciente, donde el hospital público que atiende a alguien que tiene una prepaga o una obra social pueda cobrarle la prestación que le está brindando. Parece que son, obviamente que falta, pero son modelos que se empiezan a cambiar y entendemos que, o por lo menos desde nuestro punto de vista, creemos que lo hacemos en el sentido correcto. Destaco algo positivo, sí, Gustavo, respecto de este proyecto, que es digitalizar la historia clínica, la posibilidad de que el profesional de la salud, el propio paciente, en un teléfono celular o en su computadora, acceda a todos los datos, Marcelo, de salud, pero eso es algo positivo. Eso es algo absolutamente instrumental y marginal frente a esta reforma que es muy estructural. Eso es algo que sí, lo tienen que hacer igual los hospitales. Lo deben hacer, pero bien, como no se está haciendo, lo destaco como positivo. Sí, digamos. Sí, pero perdón, yo lo que quiero preguntarle a Álvaro es... ¿por qué cuando usted es uno de los que hizo el tránsito de la ciudad a la nación, digamos, de que era legislador, sí, pasó a diputado nacional, bueno, un montón de ministros hicieron ese mismo tránsito? ¿La ciudad no siguió esta receta del Banco Mundial cuando tuvo que manejar la salud porteña? Cuando tuvo que manejar la salud porteña, lo que hizo fue mantener los hospitales públicos, y ese esquema que Argentina, es cierto, tiene sus falencias, tuvo su problema de financiamiento, pero que a Argentina le ha funcionado muy bien y que de hecho, como dijo el presidente Macri cuando era jefe de gobierno, hace que tanta gente de los países limítrofes venga a atenderse a la ciudad de Buenos Aires. Y de las provincias. Y a las provincias. Y de las provincias del interior, de la provincia de Buenos Aires, en algunos casos hasta el 50%. ¿Y por qué? de las, digamos, asistencias que se dan son de ciudadanos bonaerenses, lo cual no está mal. No está mal porque digamos, la ciudad de Buenos Aires tiene el ingreso per cápita de en la ciudad de Buenos Aires, acordate que los 34 hospitales que tiene, de la dimensión que tiene los hospitales de la ciudad de Buenos Aires, en su momento eran todos efectores nacionales. Exacto. Entonces, cuando se transfirió a la ciudad de Buenos Aires, esa estructura le quedó a la ciudad. ¿Pero por qué van a cambiar un sistema que tiene una cobertura universal, que es modelo en América Latina? No es cambiar el sistema para dejar sin cobertura a la gente. Es parecido al de Cuba, incluso, y ahora lo cambian por algo a la norteamericana. Pero es que escúchame, lo que vos estás presumiendo en el cambio es que vas a excluir a la gente, que la gente se va a quedar sin el hospital público, y es al revés, es tratar de cómo haces para que el hospital público mejore. No, se va a desfinanciar, Álvaro, obviamente. ¿Por qué se va a desfinanciar? Si el presupuesto para el hospital público va a estar el mismo. Ahora, si vos lo que tenés asignado en 100 podés
generarle un ingreso de X. Yo te pregunto, por ejemplo, el Garrahan, no vamos a convenir todo que es un emblema de la salud. Y el prestigio. Bueno, muy bien. ¿Sabés quién lo financia el Garrahan? Sí. La Nación y la Ciudad de Buenos Aires. Por supuesto. ¿Sabés quién lo usa? Las 24 provincias. ¿Y está mal? No. Ahora, pregunto yo, al Garrahan, ¿no lo podés colgar como nave insignia de la salud para los niños, de la coparticipación, y que todo lo que usamos el Garrahan lo financien? Claro, lo que pasa es que, lo que pasa es que el año que viene... Fíjate que un cambio minúsculo. El año que viene la partida de salud crece mucho menos que la partida de interés de la deuda pública. ¿En qué presupuesto? El presupuesto nacional 2018. En el presupuesto nacional 2018 la partida de interés de la deuda pública tiene más que salud, educación, ciencia y técnica, cultura y desarrollo. En este presupuesto el 76% del presupuesto es gasto social. Sí, bueno, englobando ahí jubilaciones como hacen todos los gobiernos. A ver, Daniel, primero, si es por el tema de recupero, yo le dejé en el año 2015 la resolución 635, que corregía, porque recupero existe desde el año 2002, que por la cual cualquier persona con su DNI, no hace falta ninguna credencial, porque el DNI ya está todo, el mismo número de la credencial y todo, va a cualquier hospital y se atiende y tiene un recupero automático, la persona ni se entera. Para aquellos que tienen obra social o prepaga, les dejamos el aplicativo funcionando en la Superintendencia de Servicios de Salud, todavía no se ha utilizado. Me parece muy bien si lo llegan a hacer. Pero el tema es conceptual. ¿No? ¿A qué nos lleva esto? A un sistema que viene, lo dice el mismo ministro, propiciado por la Organización Mundial de la Salud, no así por la Organización Panamericana de la Salud, que le cambió el nombre, le puso cobertura y acceso universal. Porque no es lo mismo tener cobertura, como pasa en Colombia, todo el mundo tiene una cobertura, pero es una cobertura tan ínfima que a los 2 minutos la agotó y tiene que pagar de su bolsillo. ¿Esto no fracasó en Colombia? ¿Cierto? Y fracasó tremendamente. Entonces, digo, lo que acá se va a hacer es dar una credencial que al día siguiente a la gente no le da ni más ni menos de lo que ya tenía. Porque los hospitales públicos, la gente cree que atiende solamente a los 15 millones de personas. Los hospitales públicos atienden la mitad de los partos del país de gente que tiene obra social o prepaga. Toda la accidentología, todo el que se accidenta lo levanta una ambulancia pública y lo lleva a un hospital público. Entonces tenemos que mejorar el hospital público. Lo que no podemos hacer, el ejemplo que usted dio del Garrahan es tremendo, terrible. Porque, ¿sabe? Hay algo que se llama equidad en salud. Y si yo al Garrahan le saco el dinero a las provincias pobres, el ciudadano que nace en una provincia pobre tiene menos recursos que, para todo nivel, para la salud inclusive, que el que nace en la capital. Entonces tenemos 24 derechos de ciudadanía diferentes según la provincia donde nazco. Entonces, quienes tienen más recursos, capital y provincia de Buenos Aires, por ejemplo, está muy bien que financien. La provincia, no le podemos sacar provincia financiaba el Garrahan y se borró. Y después, no le podemos sacar más a las provincias que menos recursos tienen, porque esos ciudadanos no tienen derecho a nada. Entonces, se está viciando todo el sistema en su conjunto, doctor, y se va a hacer un modelo privatista. ¿Cuál es la como tasa se va de uso en de Vialidad porteño? Nacional, como Usted se sabe va cuál es la tasa de uso de porteño de Garrahan, ¿no? Con el trabajo, como se va con todas las áreas de la vida nacional. A ver, ¿cómo, Álvaro? No, a ver, yo no digo sacarle la plata, porque, a ver, un santafesino, un jujeño, un formoseño tiene menos derecho que un porteño, tiene los mismos derechos. Yo lo que estoy planteando es que en la ciudad de Buenos Aires, amén de la estructura que tiene, está el Garrahan. El Garrahan lo financia la ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional por partes iguales, 50% cada. La tasa de uso de los porteños en el Garrahan es del 15%. O sea, el 85% lo utiliza el resto del país. Y yo no coincido con él de que le estamos sacando la plata a los más pobres. Yo digo, otras provincias. si la coparticipación te ayuda a vos a recibir recursos, si vos usás un efector nacional, págalo por el mismo sistema que por el que recibís los recursos. Se trata de equidad. No es tan difícil. No es tan difícil. Lo que ocurre en la práctica es que los directores del Garrahan, que son nacionales, tienen para con la estructura del gasto en el Garrahan la mano muy suelta. Del otro lado tenés un distrito como la Capital Federal, que sí es un distrito que está por arriba de la media en el resto del país, pero que tiene que poner el 50% del gasto. Es una discusión que la tuve los 4 años que fui presidente de la Comisión de Presupuestos. Son dos visiones diferentes. La nuestra es de equidad y ustedes están diciendo pero que sí, la Capital Federal... Pero, doctor, la equidad está todo bien. La ciudad en más algún rica momento usted administró fondos públicos, en algún momento ejecuta un presupuesto. Un poco más que otras pero si no provincias parece que hablamos de la justicia. No, son dos maneras en diferentes. algún momento, en el Estado, como en la vida de cada uno de nosotros, en algún momento vos tenés un presupuesto y te tenés que ajustar ese presupuesto. No un problema de equidad, también es un problema de realidad. De equidad. De Debe realidad. Ser un problema de equidad. ¿Cómo hacer la cosa salud equitativa cuando la realidad no te acompaña?
La salud es un problema de equidad y quien más tiene debe concurrir solidariamente a sostener al que menos tiene, individualmente y colectivamente. Por eso la capital federal, que tiene el ingreso per cápita por lejos más alto del país, debería hacer un esfuerzo solidario hacia el conjunto de todos los ciudadanos del país. Lo hace diariamente. Hace años que lo háganlo con el Garrahan también. Y también lo hacemos. Háganlo y a con el ustedes les consta. Si hace años que el 50%, hace 150, yo le dije, mire, como una salida, que alguna vez hablé con la gente del Frente para la Victoria en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Porque si no tenemos un socio rico que mira hacia abajo y tenemos otro socio que tiene que... Era mitad y mitad lo que recibía el Garrahan, ahora es 20 y 80 naciones. El Garrahan nunca se desfinanció. 50% y 50%. La ciudad que le correspondía al Garrahan, 2 años seguidos no ustedes que tenían la provincia de Buenos Aires se retiraron. La provincia de Buenos Aires se retiró de la administración del Garrahan. 2 años el 33% tenía que poner. Y lo absorbió la Ciudad de Buenos Aires. Coincido que el que da la prestación tiene que recibir el pago, pero dejo abierto el tema de medicamentos. Así como en las obras sociales el paciente paga un porcentaje y en el Estado no, esto puede dejar abierto la posibilidad también que en el Estado el paciente termine pagando una parte de los medicamentos, es decir, así muy grave. Daniel. Yo seguiría con mucho cuidado una reforma que debería darle más prestaciones y no menos, y eso no es evidente. Y el otro punto es que si uno agarra un mapa, un puntito es el conurbano de la Ciudad de Buenos Aires. En ese puntito vivimos 15 millones de personas. Que uno cruce a General Paz, vaya o venga, no hace que le corresponda a un lado de otro. Son 15 millones de personas viviendo en el 1% del territorio. Todo eso junto hay que atenderlo. Bueno. Muchas gracias, como siempre, por el debate. Estos también son temas de actualidad, de interés, que tenemos que estar debatiendo. Por eso agradezco siempre a todos. Gracias, Álvaro. Gracias, Daniel. A Daniel Arroyo. Padre. Gracias, Peretta. Gustavo, señor. ¿Puedo mandarle un saludo a la gente de Seiza? Que vengo de una reunión y me dijeron, no te vas a acordar de mandarme saludo. Ahí están los compañeros de Seiza. Un abrazo. Muy bien. Algo le debe haber ganado. Pausa y ya volvemos.